Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado sexo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una excelente semana, que hayan podido cumplir con todos sus quehaceres cotidianos, académicos, pero lo más importante es que se encuentren bien de salud tanto ustedes como cada uno de los integrantes de su casa. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de sociales vamos a seguir hablando de el Imperio Romano. Recordemos que este tema es bastante extenso, no se puede abarcar solamente en una o en dos sesiones. Seguramente se nos irán alrededor de 4 o 5 clases para poder comprender de la mejor manera las dinámicas del Imperio Romano. La clase pasada que habíamos visto. Habíamos hablado, por ejemplo, de una serie de palabras claves que vamos a manejar en el transcurso de cada una de las clases. Entonces habíamos visto, por ejemplo, que era un imperio, habíamos visto su definición, habíamos también establecido una serie de periodos de tiempo en el cual habíamos establecido tres clases, que era la parte de la monarquía, de la república y del imperio, cada una de ellas con un sistema de gobierno diferente. El día de hoy vamos a profundizar más en cada una de ellas. ¿Listo? Habíamos hablado un poco de esos datos importantes y de esas historias, de la parte mitológica de lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Cuando los investigadores hoy en día nos hablan del Imperio Romano, han encontrado que muchas de esas historias mitológicas que generalmente nosotros encontramos en los libros de historia, en el cual nos decían, por ejemplo, la creación de la ciudad de Roma, cuando hablamos de Rómulo, Remo y demás, han podido encontrar que muchas de esas historias tienen elementos verdaderos. Claro, no exactamente como nos la narran, como nos la cuentan, son así, pero sí tienen muchos componentes que son de la vida real. Entonces, es muy importante, jóvenes y señoritas, que cada vez que tratemos estas historias, por ejemplo, más adelante les contaré otra historia muy similar a las que veníamos manejando, van a encontrar que tienen ciertos elementos que sí se podrían aplicar a lo que verdaderamente pasó en ese momento histórico. Claro, hay otra serie de componentes donde se trata de resaltar la parte mitológica, la parte de los dioses, la grandeza de determinados personajes, pero eso va más desde la parte del escritor, cuando se realizó o cuando se dieron a conocer esta serie de historias. Entonces recordemos un poco de lo de la clase pasada. Habíamos hablado de la creación de Roma y esta imagen es bastante importante, espero que ustedes la reconozcan, ¿cierto? Estamos hablando de Rómulo, de Remo y aparte de eso tenemos en la imagen a una loba. ¿Recuerdan ustedes el nombre? De hecho está acá. Se llama la loba Luperca, que fue la loba que encontró a Rómulo y Remo después de que habían sido abandonados porque trataron de ser asesinados, los iban a asesinar porque Amulio, que era el rey en ese momento, los había mandado a asesinar a estos dos niños, pero la señora se arrepintió, la que los iba a asesinar, posteriormente los dejó como un estilo de canasto a orillas del río Tíber, que es un río que pasa por toda Roma. Entonces los dejó allí, posteriormente la loba los encontró, los amamantó, pero seguidamente, digamos, ya están ahí en la guarida de la loba, que se encontraba en el monte Palatino. Llegó un señor, un campesino, los vio, posteriormente los adoptaría como sus hijos propios. Bueno, historia que ya habíamos visto en la clase pasada. Igual recuerden, si usted quiere conocer un poco más de todo esto que tiene que ver con el Imperio Romano, una de dos, o puede ingresar a la presentación y desde allí, por supuesto, puede ver todos los enlaces interactivos y demás que se aprecian en la clase, o si no, también con mucho gusto me puede escribir y yo le estaré respondiendo, dándole lecturas sugeridas o libros que usted puede consultar si desea profundizar su conocimiento en lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Entonces, la leyenda nos decía que como tal Rómulo y Remo habían crecido, pero que posteriormente habíamos encontrado un evento catastrófico dentro de esta historia. Rómulo había asesinado a su hermano Remo. Recordemos que los dos estaban en una disputa para poder establecer dónde iban a fundar la ciudad. Esa ciudad inicial, cuál sería su reino. Entonces dijeron, bueno, vamos a mirar los dioses de pronto a quién benefician, y los dos subieron al monte Palatino, pero en determinada hora. Remo subió en horas de la mañana y Rómulo en horas de la tarde, y el que viera más buitres en el cielo sería el bendecido por los dioses. En este caso sería ¿quién? Rómulo. Posteriormente Remo quedaría bastante inconforme. Rómulo decidiría, bueno, desde acá se va a fundar lo que va a ser la ciudad de Roma, o sea, desde el monte Palatino, y estas van a ser las fronteras y nadie va a poder pasarlas de acá. Remo desafió el poder que había tenido Rómulo por haber sido el beneficiado de los dioses y pasó esa frontera. Al pasar la frontera, Rómulo lo confrontó y recordemos que allí es donde se produce el asesinato a través de una pedrada.
Entonces es allí en este lugar, alrededor del Monte Palatino, donde se funda la ciudad de Roma. Y de hecho, todavía cuando ustedes vayan a esta ciudad, que es bastante bella, bastante hermosa, van a poder encontrar, si van al Monte Palatino, toda esta serie de historias y cómo la ciudad empieza a crecer alrededor de este monte tan importante en todo lo que tiene que ver también con la parte histórica, mitológica y demás cuando hablamos del Imperio Romano. Sigamos por acá. Esto lo habíamos visto la clase pasada y es muy importante. Vean ustedes, esta, digamos, porción de tierra, lo que ustedes están viendo acá como si fuera una bota, corresponde a lo que hoy en día es el país de Italia. Pero en ese momento no estamos hablando de países conformados como los conocemos hoy en día, como Italia, España, Francia y demás. No, ahí todavía no se manejaban esas divisiones políticas. Entonces tenemos acá el tema de la ciudad de Roma. Vean ustedes, vamos a seleccionarlo por acá. Tenemos acá la ciudad de Roma y ese era el territorio que abarcaban los romanos, que se les denominó de esa manera a las personas que empezaron a habitar la ciudad de Roma. Entonces vean ustedes acá el territorio de los romanos, siendo Roma la ciudad más importante de ese territorio. Pero muy cercano a ellos vivían otros pueblos y habíamos hablado dos principalmente en la clase pasada. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? Acá tenemos los samitas, aunque lo nombran acá, pero también en algunos libros lo nombran como los sabinos. Entonces, si ustedes leen los sabinos, tengan conocimiento que son los mismos samitas, ¿listo? Y por otra parte tendríamos los estrucos, que van a ser bastante importantes en lo que va a ser la expansión del territorio de los romanos y posteriormente el surgimiento del Imperio Romano. Pero más adelante seguiremos con un par de historias también con los estrucos, porque los estrucos van a ser sumamente importantes, ¿listo? Ese mapita lo habíamos visto la clase pasada, lo habíamos analizado y con él habíamos contado una historia. ¿Recuerdan esa historia del rapto de las Sabinas? Que lo que pasa es que en Roma principalmente era hombres. Entonces Rómulo dijo, bueno, pero ¿cómo hacemos para atraer a las mujeres? En este caso ideó unos juegos que eran a favor de Neptuno, uno de sus dioses principales en ese momento. Entonces todos esos juegos eran a favor de este dios, donde iban a participar, iba a haber vino, fiesta y demás. Invitó a los pueblos cercanos, pero los que aceptaron la invitación fueron los sabinos, o sea, los del territorio de acá. Llegaron a la invitación con sus mujeres, sus jóvenes y demás, pero posteriormente cuando los romanos les empezaron a dar un poco de vino y cuando ya los tenían medio embriagados, empezaron a atacarlos. Vean ustedes acá una de las imágenes que yo les había mostrado, bastante importante. Bueno, esta no es, vamos a abrirlo por acá, en el cual se veía cómo los soldados romanos atacaban a los sabinos, pero por otra parte se robaban a sus mujeres. Vean ustedes la imagen de cómo un romano en ese momento se está llevando a una doncella que pertenecía al pueblo de los sabinos. Pero la vaina no quedó así. Recordemos que los sabinos quedaron con esa sangre en el ojo. Posteriormente llegó pues la noticia a su pueblo de lo que había pasado. Formaron su ejército, pero esto demoró tiempo. Un ejército no se monta de la noche a la mañana. Y posteriormente volvieron ante los romanos pues para poder recuperar a las mujeres que habían sido raptadas. Acá tenemos una figura muy importante, una representación gráfica, una pintura, porque muestra lo que pasó en ese momento histórico. Entonces, los sabinos llegaron para poder recuperar a las mujeres. Vamos a ampliar por acá la imagen. Pero imagínense lo que pasó. Las mujeres se pusieron en la mitad de la batalla. Y dijeron, momentico. Lo que pasa es que ellas, como ya había pasado cierto tiempo, se habían casado con los romanos y ya habían tenido hijos con ellos. Entonces ella decía, bueno, en un bando están mi esposo y mis hijos, que serían los romanos. Pero por el otro bando están mis papás o el papá. Tenían a los tíos, los hermanos, abuelos y demás. Entonces era un choque familiar bastante fuerte. Entonces ellas se pusieron ahí en la mitad y no dejaron que eso pasara a mayores. Cuando ellas hicieron esto, cuando se pusieron en la mitad, tanto sabinos como romanos empezaron una unión. Entonces empezaron a vivir más en este tema pacífico y a intercambiarse también elementos culturales y de conocimiento. Ya más adelante vamos a ver de hecho hasta dónde va a llegar esta unión entre romanos y sabinos. Esa era una de las historias que le había comentado, ¿cierto? Pero acá tenemos otra historia que es bastante importante y tenemos acá el tema de Tarpeya. Entonces vamos a verla por acá. ¿Por qué? Porque Tarpeya es una historia bastante importante dentro de lo que tiene que ver con la mitología romana. ¿Quién es Tarpeya? Pues imagínense ustedes que cuando los sabinos van y atacan a los romanos, Tarpeya era una mujer que en ese momento hacía parte de la ciudad romana.
Entonces ella le da información a los sabinos de cómo pueden atacar a los romanos. Cuando los sabinos llegan, ella le pedía, digamos, como pago por haber dado esa información, un brazalete que tenían los sabinos en su mano. Pero los sabinos, el rey sabino dice, vamos a hacer lo siguiente, ella igual es una persona que está traicionando a su pueblo. Y entonces los sabinos, después de que ya les había dado la información, la asesinaron. Algunos dicen que fue a través de sus escudos, le pegaron con los escudos hasta asesinarla. Pero otras historias de la mitología romana, porque de hecho de esto hay varias versiones, dicen no. Lo que pasó fue que los romanos descubrieron como tal que ella, Terpeya, les había, digamos, traicionado, les había dicho a los demás dónde podían atacar y demás a la ciudad, y posteriormente lo que hicieron fue que la lanzaron de la parte alta de una gran roca, como ustedes lo están viendo acá. De hecho, hoy en día, si ustedes tienen la posibilidad de ir a Roma, van a encontrar que todavía se encuentra esa historia acá en este sitio. En este sitio se le conoce como la Roca de Tarpeya. Entonces, cada vez que ustedes suban, les van a contar la historia, que es allí donde una mujer que trató de traicionar a Roma, porque le estaba dando información a los sabinos antes de la confrontación entre romanos y sabinos, pues fue descubierta y posteriormente la lanzaron de lo más alto de esta piedra. A eso se le conoce como el lanzamiento o la historia de Tarpeya. ¿Listo? Algo muy importante que se nos había pasado la clase pasada, pero es importante que ustedes la conozcan. Ahora, estamos hablando del tema de los etruscos, y los etruscos también fueron personas que generalmente no se la llevaban bien con los romanos. Entonces me voy a volver por acá al mapa para mostrarles lo siguiente. Entonces, los romanos y los sabinos o samitas, como los aparecen acá, ya posteriormente de ese conflicto y demás, pues quedaron en una relativa calma, porque recordemos, las mujeres se habían puesto en la mitad del combate y demás, y ya habían llegado a unos acuerdos. Pero por otra parte estaban los etruscos. Los etruscos no se la llevaban nada con los romanos, pero va a ser un proceso arduo, de hecho, donde se van a presentar varios conflictos entre los etruscos y los romanos, pero posteriormente estos dos pueblos van a tender a intercambiar elementos culturales, intercambiar también algunas creencias que tenían tanto etruscos como romanos. O sea, en pocas palabras, van a terminar también uniéndose. De hecho, los romanos van a terminar absorbiendo a los etruscos, y este territorio, vamos a volverlo a hacer, todo este territorio ya va a ser parte de Roma. Todavía no estamos hablando de un imperio romano, hasta ahora estaba surgiendo lo que era Roma, lo que eran sus alrededores, lo que se estaba hasta ahora formando. Todavía un imperio no, porque recordemos, cuando hablamos de imperio es que tiene grandes cantidades de tierra, y esas, claro, aunque son extensas, todavía no hacían parte, digamos, ni la más mínima detalle de lo que llegaría a ser el imperio romano, porque tendrían, de hecho, gran parte de Europa bajo su poder, parte del norte de África, también parte de Asia, digamos, lo que tiene que ver con algunos países árabes. Entonces ustedes ven que por el momento esta es una pequeña porción del territorio, pero ¿por qué lo vemos de esta manera? Porque es allí donde podemos analizar que ya los romanos se van expandiendo. Entonces ya no solamente están en ese territorio inicial que tenían con la fundación de la ciudad de Roma y demás, sino que aparte de eso ya empiezan a ocupar otros territorios, ya sea a través de conflictos o de acuerdos, como llegarían por ejemplo con los sabinos y posteriormente con los etruscos, y empezarían también a expandirse por toda esta zona. Entonces ya vemos que su territorio se va incrementando. Vean poco a poco cómo va creciendo lo que terminaría a ser a la postre el Imperio Romano. Acá algo muy importante que yo les había manifestado a ustedes, jóvenes y señoritas. Recordemos que para la formación como tal del Imperio Romano pasa bastante tiempo. No es que de una noche a la mañana ya como tal todos esos territorios pertenecen a Roma o algo así, o que solamente esa anexión fue en unos pocos años. No, tendrían que pasar prácticamente siglos para que el Imperio Romano pues tuviera todo el territorio que anteriormente les había nombrado, de parte de Europa, el norte de África y también algunos lugares asiáticos. Habíamos finalizado la clase pasada hablando de lo siguiente, que como tal, pues como ustedes ven, cuando vemos esta línea de tiempo, cuando hablamos del Imperio Romano, pues vemos que pasó bastante tiempo, digamos, es un periodo histórico bastante fuerte, bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? Inicialmente, durante los primeros años del Imperio Romano, que serían estos de acá, vamos a seleccionarlos, digamos que serían estos de acá, durante los primeros años, pero cambiémosle el color porque no se nos nota adecuadamente, ¿listo?
van a ver ustedes que se inicia aproximadamente desde el año 753 antes de Cristo, como les había comentado la clase pasada, que se decía antes de nuestra era. Entonces vemos como la formación desde el año 753 antes de nuestra era, pero va prácticamente hasta el año, vean ustedes, 476 después de Cristo, o sea, después de nuestra era. Vea todo el tiempo que ha pasado en lo que tiene que ver con la historia del Imperio Romano. Durante todo este periodo de tiempo, pues imagínense ustedes que la cuestión política iba cambiando constantemente. Inicialmente vemos tres aspectos, tres tipos de sistemas políticos. Acá vemos el tema de la monarquía, inicialmente donde había un rey. ¿Recuerdan ustedes cuál era el primer rey de todo esto de la formación de Roma? Todavía no estamos hablando de Roma, del Imperio Romano, sino de Roma. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuál es ese primer rey? El primer rey fue pues el fundador, que sería en este caso Rómulo. ¿Listo? Sería el primer monarca en lo que tiene que ver con la formación de Roma. Posteriormente a la época de los reyes, que sería la monarquía, siempre que hablamos de monarquía nos referimos a un sistema político donde en lo más alto hay un rey. ¿Listo? Entonces cada vez que hay un rey estamos hablando de monarquía. Más adelante, cuando entremos en el tema de la Edad Media, pero eso va a ser mucho más adelante, ustedes van a notar que hay diferentes tipos de monarquía. No siempre es el mismo sistema monarca, no, porque existe la monarquía autoritaria, absoluta, la constitucional, la parlamentaria, pero no, ya más adelante llegaremos a ese punto. Entonces en este caso tenemos la monarquía, que en este caso sería una monarquía absoluta. Después del tema de los reyes, cuando ya la gente se cansó del tema de los reyes, como lo habíamos manejado la clase pasada, llegó el tema de la república, ese sistema político en el cual ya no había un rey, sino había un senado, o sea, varias personas integraban un grupo y posteriormente ellos elegían a dos representantes que eran nombrados cónsules, y esos cónsules tomaban la mayor parte de decisiones, las decisiones más importantes. Claro, tenían que estar los dos de acuerdo para que se tomara esa decisión. De esa manera se iba a evitar que otra vez se cayera en un tipo de monarquía donde todo el poder o todas las decisiones recaían solo sobre una persona. ¿Listo? Entonces, recordemos que habíamos dicho que quienes formaban ese senado. Ese senado lo formaban los patricios, y eso es muy importante que por favor lo anoten, lo resalten o se lo aprendan. ¿Por qué? Porque los patricios eran la clase social adinerada de Roma. Eran aquellos hijos de esas familias fundadoras, o sea, de esas primeras familias que fundaron Roma, que eran las más adineradas por haber tenido ciertos privilegios desde esa época. Se les denominaba a esas personas los patricios, los que tenían más poder y más riqueza dentro de Roma. A la gente del común se le decía los plebeyos. ¿Listo? Muy importante que empiecen a manejar esos términos, anótenlos por ahí, resáltenlos. Entonces, patricios, personas adineradas del Imperio Romano. ¿Listo? Plebeyos, personas del común, en pocas palabras, el pueblo, las personas que hacían parte del pueblo. Por supuesto, la gran mayoría de personas, ¿quiénes eran? Los plebeyos. Solamente una minoría eran los patricios, pero imagínense, esa minoría era la que tenía el poder. ¿Por qué? Porque hacían parte del Senado donde se tomaban las decisiones y posteriormente, pues las leyes que se formaban allí eran para beneficio de quién? Pues principalmente de los patricios, de las personas que hacían las leyes. Entonces, después de que pasa este sistema de la república, que es donde tenemos el Senado, pues llega el tema del imperio. ¿Por qué? Porque se estaba perdiendo poder. Ya se habían anexado muchos territorios, pero existían muchos conflictos dentro de Roma. No solamente dentro de la ciudad de Roma, sino dentro de ya todo el territorio que se conocía como Roma, o se estaba formando el Imperio Romano, como se le conocía Imperio Romano. Entonces, habían muchas confrontaciones dentro de este territorio. Muchas personas, dirigentes del ejército, grandes dirigentes de ese amplio y extenso ejército romano, pues empezaron a pelear entre ellos para saber quién iba a tener más poder. Todo eso generó en una serie de confrontaciones que se le conoce como guerras civiles. Dentro de esas guerras civiles se vio afectado totalmente el poder del Senado, ya casi nadie les hacía caso, ya las leyes no se acataban, y por eso es que desde la parte militar llegaría una persona que diría, bueno, a esto hay que ponerle orden, y como no está funcionando ese sistema, tenemos que volver a un sistema donde una persona sea el líder. A eso lo vamos a decir emperador. Pero ¿qué se va a diferenciar el emperador del monarca? Que junto al emperador todavía va a existir un senado que lo va a apoyar en la toma de decisiones.
pero siempre va a haber un líder, una persona que los va a guiar, que va a ser el tema del emperador. Igual más adelante vamos a tener que seguir hablando de los emperadores, del emperador, porque es un tema bastante amplio que, como yo les decía, nos va a abarcar no solamente esta clase, sino tal vez unas 3 o 4 sesiones adicionales. ¿Listo? Bueno, eso es línea de tiempo. Esta línea de tiempo la vamos a dejar por acá, todavía no la vamos a cerrar, igual que este mapa, porque seguramente lo vamos a seguir utilizando. Este se nos va, esto también ya no lo necesitamos, esto ya hablamos de esto también, de las Sabinas y también de Tarpeya. Recuerden ustedes que es cuando es lanzada esta roca, se le conoce como la roca de Tarpeya, debido a que esta mujer que traicionó a los romanos se llamaba Tarpeya. ¿Listo? Cerramos por acá y volvemos de nuevo a lo que tiene que ver con nuestra presentación. Ahora, vamos a iniciar, digamos, este contexto histórico en lo que tiene que ver con la monarquía, con la república y posteriormente con el imperio, pues desde el inicio. ¿Y desde dónde es el inicio? Desde el tema de la monarquía. Entonces, vamos a ir por acá y vamos a ampliar esta imagen y también esta otra página bastante interesante. Entonces, acá algo bastante interesante, bastante importante que ustedes tienen que manejar. Pues imagínense que durante el periodo que duró la monarquía, o sea, durante el periodo que estuvieron los reyes y un rey como tal liderando a Roma, en total pasaron por ese trono, por ese lugar, 7 reyes. ¿Listo? Entonces, ellos son, y por acá tengo la imagen, vamos a ampliarla un poco para que ustedes la puedan ver. Si de pronto están desde sus celulares, dispositivos móviles, tablets y demás. Bueno, acá tenemos los 7 reyes que fueron los que pasaron durante esa monarquía. Estamos hablando de reyes, todavía no hemos llegado a los emperadores, porque emperadores hubo un montón. Pues imagínense, durante todo ese periodo histórico, de hecho acá lo tenemos desde el año 27 hasta el 476, es bastante tiempo. Vean ustedes, más de 400 años. En esos 400 años pasaron bastantes emperadores. Estamos hablando de este periodo histórico, del año 753 antes de nuestra era, o sea, antes de Cristo, hasta el año 509 antes de nuestra era. En este periodo histórico, jóvenes y señoritas, pasaron en total por la ciudad de Roma 7 reyes. ¿Cuáles fueron los reyes? Entonces, en este caso tenemos el inicial fue Rómulo, como yo les había dicho, el fundador de la ciudad de Roma, que es donde se originó todo. Pero después de Rómulo llegaron otros 6. Acá es donde les voy a mencionar rápidamente el tema de los pueblos que se habían anexionado a lo que era Roma. Entonces, recuerdan ustedes que yo les había dicho que inicialmente, después de esa confrontación contra los sabinos, habían tenido como unas buenas relaciones, había llegado una paz, donde habían tenido también unas experiencias de intercambio cultural y demás. Pues imagínense que tanto los romanos como los sabinos, están por acá el mapa, se terminaron uniendo. Entonces ya no estamos hablando de acá de dos pueblos totalmente diferentes, sino solamente de un pueblo, la unión entre romanos y sabinos. Después de que murió Rómulo, vinieron 3 reyes y todos ellos, ¿saben de cuál era su origen? De origen sabino. No era ni siquiera de origen romano, sino de origen sabino. Ahí podemos ver, por ejemplo, la unión que ya se tenía entre romanos y sabinos. Entonces, tenemos a Rómulo como primer rey, pero posteriormente tenemos, por ejemplo, a Pompilio, a Ostolio y a Marelo, los cuales fueron 3 reyes posteriores a Rómulo, pero de origen sabino. Este señor que tenemos acá, Pompolio, él fue bastante importante. ¿Por qué? Porque él llegó con una serie de creencias religiosas bastante marcadas, donde eran politeístas. ¿Recuerdan ustedes que eran politeístas? Por la creencia en varios dioses. Tenían muchos dioses, había gran diversidad de dioses. De hecho, hay un momento histórico donde en Roma va a haber dios de todo. Entonces, dios de las plantas, dios de los libros, dios de las edificaciones, a todo le tenían un dios. Pero ya más adelante llegaremos a ese momento histórico. Entonces tenemos acá que Pompolio llegó también con muchas creencias y muchas de las adaptaciones de los dioses romanos empezaron a tener las características que Pompolio le daba. Entonces, de hecho, vamos a buscar por acá Pompolio, porque hay una historia de él. De hecho, Pompolio decía, dentro de, digamos, lo que narraba, Pompolio está acá, vamos a ponerlo bien, dentro de lo que narraba Pompolio, decía, por ejemplo, que a él todas las noches lo visitaban las ninfas del bosque, imagínense, con las que salía. Entonces él decía, bueno,
Todas las noches me están visitando una serie de ninfas y ellas me van diciendo cuáles son las creencias que la gente y la población tiene que tener. Veanlas acá las ninfas, cómo son plasmadas, y acá tenemos a Pompolio. Entonces Pompolio decía, bueno, todo lo que yo les estoy diciendo a los pobladores y demás, las creencias, todas vienen porque me las ha transmitido las ninfas que se encuentran en el bosque. Es una historia bastante interesante donde la gente pues creía por supuesto lo que les decía su rey y empezó a adaptar todas las creencias y todas las ideas que les iba brindando. ¿Por qué? Porque decían que igual no eran tanto de él, sino que él solamente era el transmisor, porque la idea original o todo ese conocimiento original venían de un elemento que es bastante importante en la mitología, que son las ninfas. Entonces acá tenemos una de las representaciones de la imagen. Listo. Entonces íbamos por acá, vamos a volver al tema de los reyes. Listo. Entonces ya tenemos el tema de Pompolio. Pero por otra parte, Tulio Hostilio, que es este, que sería el tercer rey de Roma, lo que hizo, bueno, ya tenemos una serie de creencias religiosas que nos dejó Pompolio, ya había fallecido Pompolio, entonces de hecho lo vamos de una vez acá a sacar de nuestra lista porque ya ha fallecido. Listo, elegimos por acá la herramienta y además entonces Rómulo ya murió, Pompolio ya murió y ahora Tulio dice, bueno, nos tenemos que organizar militarmente, y él empezó a organizar adecuadamente a las tropas del ejército que se empezaban a formar en lo que se conoce como Roma. Recordemos, todavía no estamos hablando de imperio, todavía estamos lejos de ese momento histórico. Hasta ahora estamos hablando de la fundación que se desarrolló hace relativamente poco con Rómulo, y hasta ahora el crecimiento del territorio de los romanos. Es una monarquía, la monarquía romana, porque ahí es un rey. Entonces tenemos acá a Tulio que empieza a darle prioridad al tema de los ejércitos, y eso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto en la clase pasada, para formar un imperio, una de las cosas más importantes es su ejército. ¿Por qué? Porque dice que extiende su poder a los demás territorios. ¿Y cómo extiende su poder? Pues a través del ejército. Si no lo puede extender a través del ejército, pues seguramente no se va a conseguir un imperio, porque los demás pueblos no se van a anexionar porque sí, sino porque seguramente son invadidos y por la fuerza son anexionados para construir ese imperio. Entonces, durante el reinado de este rey, los romanos o el territorio de Roma se empieza a expandir. Entonces ya no solamente está esta zona, como lo habíamos referenciado anteriormente, sino que también empiezan ya a expandirse por todo lo que hoy en día sería o es el territorio italiano. ¿Listo? Toda esta parte. ¿Listo? Ahora, después de la muerte de estos dos, de Tulio y posteriormente de Mareiro, como lo tenemos acá, llegarían tres reyes, los cuales vendrían de otro pueblo. ¿Cuál era ese pueblo que habíamos mencionado anteriormente, que yo les había dicho que era muy importante? Los etruscos. Recordemos, los cuatro primeros reyes de la monarquía romana, porque todavía no estamos hablando de imperio. El primero fue Rómulo, que era romano, ¿cierto? Los siguientes tres fueron sabinos o samitas, como lo menciona acá, y posteriormente los últimos tres, para completar esos 7, fueron o venían de ese territorio, de los etruscos. Entonces, estos reyes generalmente, estos que estoy marcando, no son bien recordados. ¿Por qué? Porque eran bastante déspotas, bastante fuertes. Claro, tenían un gran poder sobre la población, pero aparte de eso, digamos, su comportamiento no era el adecuado ante las demás personas. Digamos, siempre generalmente realizaban una serie de arbitrariedades, lo que ellos querían. Podían de hecho mandar a asesinar a las demás personas a los que ellos consideraban enemigos, y no les pasaba absolutamente nada. Entonces la gente ya se está empezando a cansar, porque estos tres últimos reyes fueron totalmente, digamos, malos con la población, pero el hecatombe de esto, digamos, la parte que más impactó a la población para de esta manera sacar a los reyes de ese territorio, fue el tema de que hizo Tarquino el Soberbio. De hecho, por acá lo habíamos manejado en la clase pasada. Entonces, por acá tenemos la imagen. Tarquino el Soberbio era bastante déspota, bastante malo con la sociedad y con las personas que lo servían. Pero no solamente él, también sus hijos. En ese momento histórico era muy común que los reyes tuvieran varias esposas y que tuvieran hijos con cada una de sus esposas. Tarquino pues tenía una gran cantidad de hijos y demás. Pero ¿qué es lo que nos cuenta la historia? Uno de sus hijos, aprovechando que
pues era uno de los consentidos de su padre y que pensaba que podía hacer todo pues sin ninguna consecuencia, abusó de una de las esposas de su padre. Entonces abusó de ella y posteriormente la joven, totalmente triste por lo que había pasado, totalmente destruida, le contó lo que había sucedido a Tarquino y aparte de eso se suicidó. Pues Tarquino no le puso cuidado, digamos, a la muerte de ella. Para él era más importante el bienestar de su hijo que el de una de sus esposas. Entonces la población, al ver esto de cómo uno de los hijos de Tarquino había abusado de una de las esposas de este y que este igual no había hecho nada porque era su hijo y que antes había apoyado y que se encontraba de acuerdo con el suicidio de esta mujer, la gente se puso totalmente furiosa, pues lógico, y empezaron a atacar la residencia donde se encontraba Tarquino junto con sus hijos. Fue tanta la gente que se unió a este ataque que Tarquino le tocó irse prácticamente, como dirían, corriendo de la ciudad. Le tocaría dejar la ciudad y desde ese momento es cuando se dice que los romanos dijeron ya no vamos a tener ningún rey. ¿Por qué? Porque ya no nos aguantamos esas arbitrariedades que están cometiendo tanto con las personas que les sirven como con las demás personas. Entonces, cuando ya no había rey, después de haber pasado 7 reyes, se formó lo que habíamos dicho del tema de la república. Eso hacia el año de 509 antes de nuestra era, entonces antes de Cristo. Es cuando se forma la república, donde hay un grupo de personas, patricios, los reconocidos de esa época, que van formando un grupo que se le conoce como el Senado y es allí donde toman las decisiones. Entonces ya la decisión no la toma solamente el rey, como lo habíamos visto anteriormente, sino que ya es un grupo de personas. Pero antes de pasar a hablar de la república, vean ustedes en pantalla algunos elementos importantes en lo que tiene que ver con la parte arquitectónica que quedaron en Roma durante la monarquía de esos 7 reyes que manejamos. Ahora bien, dentro de esos elementos arquitectónicos que todavía se pueden apreciar en Roma después de esas 7 monarquías, tenemos varios elementos. Uno de ellos es el de la Cloaca Máxima. Este lugar es conocido porque allí los romanos de la época lanzaban los desperdicios. Era como un estilo de alcantarilla, la cual daba con el río Tíber. Acá ustedes están viendo una imagen de pronto un poco mejor, más recreada, donde es allí donde se lanzaban todos los desperdicios que se degeneraban en la ciudad para que posteriormente fueran arrastrados por el río. Hoy en día todavía se puede apreciar el tipo de la Cloaca Máxima. Entonces ustedes van y esa construcción todavía está en pie. Claro, ya no es utilizada como lugar para botar todos los residuos de la ciudad, sino que lo más importante es que ustedes aprecien, vean, una construcción de antes de Cristo, o sea, hace más de 2000 años que está realizado esa Cloaca Máxima y todavía se encuentra en pie. Eso habla muy bien del tipo de arquitectura, de los materiales y demás que manejaban los romanos de la época. Pero la Cloaca Máxima no es ese único elemento que todavía nos queda arquitectónico de la época. Dentro de esos elementos arquitectónicos de la época también podemos encontrar la muralla romana. La muralla romana fue construida en ese momento histórico con la función de que invasores no fueran a atacar la ciudad de Roma. Acá todavía quedan algunos ladrillos de lo que se conformó en ese momento como la muralla de la ciudad de Roma. Vean ustedes acá una serie de imágenes de esa muralla que todavía se encuentran algunos que otros ladrillos, pero imagínense ustedes, también construida hace más de 2000 años. Y por acá tenemos algo que fue sumamente importante, que hoy en día ya no lo podemos apreciar en ese esplendor, que se llamó el templo a Júpiter. El templo a Júpiter también fue construido durante ese periodo monárquico en Roma y en este templo pues se veneraba a uno de sus principales dioses como lo era Júpiter. Vean ustedes una de las construcciones de esa época, de la época de la monarquía que se desarrolló en Roma. Esto mucho antes del nacimiento de Jesús, como se los había manifestado anteriormente. Vean ustedes, a esto se le conoce como el templo de Júpiter. ¿Listo? Bastante impresionante, impactante también los tipo de construcciones arquitectónicas que se desarrollaron en la época. Recordemos que no contaban con la tecnología, por ejemplo, que hoy en día nosotros contamos ni demás, sino que
todo esto eran obras que generalmente demoraban bastante tiempo en realizarse. Se cree que para realizar este tipo de templos las personas demorarían alrededor de 7-8 años en ese momento histórico para realizar este tipo de construcciones. En ese momento se utilizaba mucho la mano de obra esclava. ¿De dónde sacaban los esclavos? De los pueblos que eran invadidos y que se encontraban generalmente cerca a el territorio romano. Entonces, cada vez que iban creciendo, iban capturando personas que posteriormente los romanos los iban convirtiendo en esclavos para así realizar, por ejemplo, estos templos o ese tipo de elementos como lo habíamos visto, por ejemplo, con el tema de la muralla y demás. Entonces, volvamos acá al tema de la presentación. Bueno, ahora llegamos al tema de la república. Entonces volvemos a nuestra línea de tiempo. Entonces ya el tema de los reyes ya lo sacamos, ya no vamos a hablar más de ellos. ¿Por qué? Porque ya vimos que el primero de ellos fue Rómulo, posteriormente vinieron 3 de origen sabino y posteriormente 3 de origen etrusco, para completar de esa manera los 7. Pero era muy importante analizar esto para poder reconocer la unión que tuvieron los romanos con los pueblos que se encontraban cerca a su territorio y que posteriormente fueron invadidos, como el pueblo de los sabinos y el pueblo de los etruscos. Entonces vamos por acá. También la historia que ya contamos de las ninfas que le contaban como tal a Pompilio todo lo que debía realizar y todas las creencias que debería transmitir al pueblo. Recordemos que él fue el segundo monarca de Roma. Entonces acá volvemos a nuestra línea de tiempo. Y ahora tenemos el tema de la república. Y esta se da, su inicio se forma desde el año 509 antes de nuestra era. Y en él, pues como lo habíamos ya mencionado anteriormente, un grupo de personas que generalmente se les denomina los patricios. Eso es muy importante, se los voy a repetir constantemente porque ustedes tienen que empezar a manejar esos términos para poder comprender la historia de la manera más adecuada. Patricios, personas adineradas en ese momento histórico que se ubicaban en Roma. Y por otra parte teníamos a los plebeyos, que eran las personas del pueblo, las que no tenían bastantes ingresos económicos como los patricios. Entonces acá tenemos una imagen representativa a través de un cuadro. Entonces vamos a ampliar por acá la imagen, en el cual nos muestra cómo estaba formada en ese momento histórico el Senado. Entonces vean ustedes, las personas llegaban a estos lugares y empezaban a debatir sobre las decisiones que se iban a tomar. En el Senado también empezaron a tener gran participación y relevancia las personas que dirigían al ejército, o sea, las personas que eran especializadas, por ejemplo, en cuestiones militares y demás, también tenían una gran participación dentro del Senado. ¿Por qué? Porque es que recordemos que el ejército era primordial para poder expandir el imperio a otros territorios, en este caso poder apropiarse de nuevos territorios para que de esa manera fueran propiedad de Roma. Cuando ustedes tengan la posibilidad, como yo les manifestaba de pronto de algún día de ir y demás, van a encontrar en Roma algunos lugares con esta inscripción grabada. Vean ustedes, la S, la P, la Q y la R. Esta inscripción quiere decir o hacía referencia al Senado popular que se encontraba en Roma. En pocas palabras, era como las siglas de ese entonces de lo que correspondería al Senado romano. Entonces, estas siglas se las traigo por si algún día tienen la posibilidad de verlas. SPQR, ya saben que corresponden es a el Senado romano instaurado durante la época de la República. A esa época se le conoció como la República. Listo. Entonces vamos a pasar por acá y demás. Bueno, pero no todo fue color de rosa cuando apareció el tema de la República. ¿Por qué? Porque como yo les decía, la mayor parte de la participación, ¿quiénes la tenían? Los patricios. Los plebeyos estaban totalmente apartados de la toma de decisiones. Entonces los plebeyos en un momento histórico dijeron, bueno, esto no puede seguir pasando. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos los que pagamos los impuestos. Los patricios, de hecho, realizan las leyes y demás, pero siempre es a favor de ellos. Nunca nos toman en cuenta. Y aparte de eso, nosotros nos toca pagar los impuestos con los cuales seguramente también se están sustentando los patricios. Entonces para los plebeyos el inconformismo crecía constantemente. Existieron varios conflictos entre plebeyos y patricios. Tal vez uno de los más importantes fue una época en que los plebeyos dijeron, bueno, nosotros no vamos a trabajar más, nos vamos a retirar de los campos, no vamos a cosechar, no vamos a transportar el alimento hacia la parte central de la ciudad, que era donde se encontraban los mercados ni nada. Al principio a los patricios no les hicieron mucho caso,
Pero cuando se dieron cuenta que los plebeyos ya no querían trabajar o no estaban trabajando como forma de protesta, entonces dijeron, no, venga, ya miremos la forma de poder tener como una serie de pactos para de esta manera que ustedes sigan trabajando, realizando sus funciones. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que si los plebeyos pues no trabajan, pues los patricios también se van a ver afectados económicamente y también pues las funciones de la ciudad, todo va a ir patas arriba, ¿cierto? Entonces en este caso los patricios y los plebeyos trataron de llegar a acuerdos para solucionar aquellos conflictos que se daban principalmente porque los plebeyos estaban muy inconformes pues todo lo que está pasando. Los patricios son los únicos que podían tomar las decisiones, eran las personas más adineradas y aparte de eso a los plebeyos les cobraban impuestos, o sea, con la poca plata que tenían, con lo poco que podían ganar y reunir, les tocaba pagar unos impuestos que seguramente esos impuestos eran utilizados por los patricios. Pues claro, la gente se cansó, empezó a realizar esas protestas de no trabajar y de esta manera tuvieron que llegar a un acuerdo. Dentro de ese acuerdo al cual llegaron, tal vez el más importante, el punto más importante lo tenemos acá. Se llamó el Tribunus de la Plebe. ¿Qué era esto de el Tribunus de la Plebe? Que la plebe, como se le mencionaba en ese momento, podía elegir ahora un representante y que ese representante iba a ser importante, iba a dar a conocer todas las necesidades de los plebeyos ante los patricios y que también iba a tener cierta autoridad. A eso se le conoció como el Tribunus de la Plebe. De hecho, era un rango tan importante ese de los plebeyos que ya tenían, digamos, elegían a esa persona que los iba a representar, era un cargo tan importante que el simple hecho de llegar a atentar contra esa persona ya era considerado un delito totalmente grave y seguramente la persona que lo tratase de realizar sería condenado a la muerte. Entonces vemos cómo los plebeyos, a través de esa protesta de no trabajar para que de esta manera su voz se hiciera sentir, consiguieron que al menos una persona, un representante de ellos diera a conocer sus problemáticas y aparte de eso fuera un actor importante en la toma de las decisiones que en ese momento se daban en el Senado. Ahora pasamos por acá y acá tenemos tal vez las primeras leyes que se dieron en Roma. Se les conoce como la ley de las 12 tablas. ¿En qué consiste la ley de las 12 tablas? Pues imagínense ustedes lo siguiente. Anteriormente los jueces, ¿se imaginan quiénes eran? Los jueces no hacían parte de los plebeyos, eran los mismos patricios. Es que de hecho tenían absolutamente todo el poder los patricios. Entonces los jueces eran los mismos patricios. Entonces cuando alguien cometía un delito, como por ejemplo robar o asesinar, era llevado ante los patricios y los patricios eran los que juzgaban qué es lo que se debía hacer. Pero en ese momento no existían las leyes escritas como nosotros las conocemos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren conocer un poco si pueden actuar o no de determinada manera, ingresan hoy en día a San Google y allí se encuentran publicadas, por ejemplo, las leyes de cada país. Entonces, no son las mismas leyes que se aplican en Colombia que, por ejemplo, en algún país asiático o europeo. Varía un poco. Generalmente tienden a ser muy generales, pero sí varían en determinadas cosas. Pero en ese momento las leyes no estaban escritas. Entonces, ¿cómo hacía un juez para saber si la persona era culpable o no? Se guiaba por casos anteriores. Entonces él decía, bueno, hace 5 años una persona también robó y el castigo fue ese. Entonces trataba de guiarse por esos casos anteriores para dar su veredicto. En este caso pues vieron la necesidad de que, oigan, no, tenemos que empezar a escribir las leyes, primero para que la gente las conozca y en segunda medida para que los patricios o los jueces se puedan guiar en la toma de decisiones dependiendo de cuál sea el caso. A eso se le conoce como la ley de las 12 tablas, que fueron las primeras leyes, vamos a ampliarlo por acá un poco, que se dieron dentro del territorio romano y de esta manera pues primero las personas ya lo podían conocer que estaba permitido y que no estaba permitido y en segunda medida los jueces que eran los mismos patricios podían saber qué hacer en determinado caso. Entonces acá estamos viendo una imagen de cómo nos muestran que eran las leyes de las 12 tablas. Recordemos cómo se le conocía, las leyes de las 12 tablas. De hecho acá tenemos otra serie de imágenes importantes. ¿Por qué? Porque se les conoce las 12 tablas, porque como ustedes lo están viendo acá, esas leyes, vean, eran escritas en estos elementos que en parte eran de piedra y algunos también eran en madera. ¿Listo? Ahora bien,
Ya que nos encontramos con el tema de la expansión romana, jóvenes y señoritas, es importante que ustedes identifiquen que durante este periodo de tiempo que conocemos como la República, Roma empezó a crecer bastante. Digamos, ese crecimiento muchas veces nosotros pensamos que solamente se referencia a la parte del imperio, cuando existía el tema del emperador y demás. No, de hecho, el crecimiento romano se empieza a dar principalmente desde la parte de la república. Recordemos que la república habíamos hablado del tema del senado y demás, pero que también están muy ligados con la parte militar, con la parte de la estrategia y demás. Es allí donde Roma empieza a expandirse considerablemente. Entonces vamos a ver por acá una imagen y vamos a ver solamente, digamos, de cómo en un momento determinado Roma, que lo tenemos acá, ya no solamente poseía los territorios más cercanos, lo que hoy en día pues serían territorios italianos, sino que también empezaron a tener posesión sobre otra clase de territorios. Claro, para esto pues pasaría bastante tiempo, inicialmente con los territorios más cercanos a la ciudad romana y posteriormente con territorios, por ejemplo, que se encontrarían en el continente europeo y también en el norte de África principalmente. En el continente europeo, por ejemplo, en un momento determinado, la Galia, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como Francia, por eso es que a los franceses se les dice los galos. Entonces, para los amantes del fútbol, muchas veces están viendo un partido de la selección francesa y les dicen los galos. ¿Por qué? Porque en ese territorio donde está el país francés, anteriormente se le conocía como la Galia y las personas que allí vivían se les decían los galos. Es por eso que a los franceses se les denomina galos. ¿Listo? Entonces, los romanos llegaron a tener poder. No solamente vean acá en el territorio que hoy en día es Italia, sino también sobre la Galia, que sería Francia, parte de Hispania, que es España, y también, si nos vamos a esta zona, parte de los Balcanes y también de Grecia. Claro, para eso se demorarían bastante tiempo, no sería de la noche a la mañana. Ahí les adelanto un poquito de historia cuando hablemos ya también del tema griego. Pues imagínense que los romanos estaban acostumbrados a que llegaban a estos territorios, empezaban con sus batallas bastante fuertes y se apoderaban de los territorios. Pero, oh sorpresa, cuando llegaron a Grecia. ¿Qué pasó en Grecia? Llegaron y vieron una gran riqueza, pero no de dinero, sino una gran riqueza cultural e intelectual. Quedaron asombrados de todos los conocimientos que se manejaban en Grecia. Quedaron asombrados de las obras de teatro de Grecia, de la cultura, de las esculturas, de las pinturas que se generaban en territorio griego. De hecho, el tema de que los romanos van a empezar a respetar bastante todo esto y van a decir, bueno, vamos a empezar a acoplar a nuestra cultura elementos griegos. A eso se le conoce como corrientes greco-romanas, que tienen tanto de la parte romana como también de la parte de Grecia. Entonces los romanos se llevaron un gran impacto al llegar a Grecia. ¿Por qué? Porque es que en Grecia, si ustedes se ponen a pensar, es allí donde nacen esos grandes filósofos que todavía nosotros estudiamos, como cuáles, como lo puede ser el Platón, Aristóteles, Sócrates, entre otros, que hay una gran cantidad de personas, de filósofos que todavía hoy en día nosotros estamos estudiando y que nacieron en dicho territorio. Entonces los romanos quedaron totalmente asombrados. Entonces vemos allí que las dinámicas de expansión no siempre fue por la fuerza. Cuando llegaron a Grecia quedaron totalmente impactados. De hecho, los romanos empezaron a adaptar costumbres que se manejaban en Grecia. Fue tal el impacto que imagínense ustedes que los patricios, que eran las personas más adineradas del momento, mandaban a sus hijos a Grecia a estudiar. ¿Por qué? Porque quedaron tan impactados de la sabiduría de estas personas, de cómo manejaban el tema cultural, el tema de la sabiduría, el tema de los conocimientos, el tema de la razón, que es fundamental en el desarrollo del ser humano, que mandaron a sus hijos a Grecia, pero a estudiar. Entonces ya más adelante vamos a ver en otra sesión las dinámicas, por ejemplo, de esa unión cultural entre los romanos y los griegos, que hoy en día nosotros le decimos con el nombre de creencias, ideología, costumbres greco-romanas. ¿Listo? Bueno, ahora volviendo a este mapa, este que tengo por acá, algo que es muy importante durante la expansión romana, durante la república. Recordemos que todavía estamos en el periodo histórico de ¿qué?
de la República. Todavía no hemos llegado a la parte del imperio. Pero vean ustedes que en la República la expansión fue bastante amplia, fue bastante fuerte. De hecho, estos fueron los inicios, el cimiento, esas bases de que posteriormente estuviéramos hablando de un imperio romano. Si seguramente nos hubiera dado la expansión en este periodo de tiempo de 1509 al año 27 de nuestra era, seguramente no podríamos hablar de un imperio romano. Recordemos que durante la República la toma de decisiones estaba en el Senado, junto con dos cónsules que eran designados por el Senado, pero también era un factor muy importante las milicias, la parte del ejército, esos grandes estrategas que decían, bueno, podemos realizar diferentes acciones para anexar dichos territorios y que de esta manera más riqueza llegue a la ciudad de Roma. Ahora, en esta imagen, jóvenes y señoritas, es muy importante que nos detengamos un momento. ¿Por qué? Porque también hace parte de la actividad que les voy a dejar. Dentro de la actividad que ustedes van a encontrar hay un punto que dice investigue qué son las guerras púnicas. Entonces, vamos a ver por acá si lo tenemos. Sí. Investigue qué son las guerras púnicas. Pues imagínense ustedes, jóvenes y señoritas, que las guerras púnicas fueron 3 batallas esencialmente que se dieron entre los romanos, o sea, todo este territorio que ya pertenecía a Roma, y la ciudad de Cartago. La ciudad de Cartago, digamos en ese momento histórico, era una ciudad bastante importante, no solamente en el norte de África, sino que también ya tenía una influencia en zonas del norte de Europa. La ciudad de Cartago se encontraba ubicada hoy en día en lo que sería el país de Túnez. Cartago era una ciudad que estaba creciendo constantemente, también tenía mucha riqueza, pero aparte de eso quería anexar bastante territorio a inicialmente lo que era su ciudad. Pues imagínense que coincidieron en un momento determinado el avance del Imperio Romano con el avance de Cartago. ¿Y dónde coincidieron? Acá en esta isla que tenemos en este territorio, que es la isla de Sicilia. Debido a las invasiones de Cartago a estas islas y territorios muy cerca a los romanos deciden intervenir a favor de estas islas y posteriormente se presentan lo que se conoce como las guerras púnicas. Pero de estas guerras hablaremos en la siguiente sesión para poderlas abarcar adecuadamente. Claro, ustedes van a tener que investigar un poco de qué eran esas guerras púnicas, en qué consistían, y aparte de eso van a tener que realizar este mapita que les estoy mostrando. Tranquilo, no corra a copiarle pantallazo ni a ponerle pausa al video, no se preocupe. Yo les voy a dejar el mapa en la descripción del video, entonces ustedes ingresan a la descripción del video y allí van a encontrar la imagen para que realicen este mapa. La tienen que realizar, ojalá lo más posible, digamos lo más parecido posible, tanto en colores y demás, para de esta manera la siguiente clase que empecemos a hablar de las guerras púnicas, que fueron esas 3 batallas entre los romanos y los habitantes de Cartago, para ver cuál de esos 2 territorios se expandía más rápidamente. Entonces vean, esta imagen ustedes la van a tener que realizar en el cuaderno, pero no se preocupen, yo les voy a dejar ahí el enlace para que ustedes puedan acceder tranquilamente y la puedan elaborar. Ya con esto, jóvenes y señoritas, terminaríamos la clase del día de hoy. Vean ustedes que la historia del Imperio Romano es bastante amplia, también algo compleja porque tiene muchas cosas, partes mitológicas con historias, pero también muchos elementos importantes que hoy en día los historiadores nos han dado a conocer. Hasta ahora hemos manejado 2 elementos, el tema de la monarquía, que es cuando hablamos del tema de los reyes, que en total ¿cuántos fueron? 7 reyes que pasaron por Roma. El primero de ellos fue Rómulo. Entonces, hablamos de la parte de la monarquía. Posteriormente, cuando vemos que ya la gente se cansó del tema de los reyes, contamos la historia y demás, llegó el tema de la república, formada por un senado, 2 cónsules que tomaban la mayor parte de las decisiones, pero aún así, pues los plebeyos no se quedaron atrás, realizaron esta serie de protestas como de no trabajar, y de esta manera al menos tenían un delegado, alguien que los escuchaba y daba también su voz ante el senado. Hasta ahora vamos en este tema, el tema de la república. La siguiente sesión nos falta hablar, por ejemplo, de las guerras púnicas que hacen parte de este periodo histórico de la República, y ya posteriormente de terminar ese proceso hablaremos del imperio, ahí sí de los emperadores y otra serie de elementos importantes que se desarrollaron durante esta época. ¿Listo? Bueno, jóvenes y señoritas, entonces les deseo un buen resto de día, que estén bastante bien, que disfruten su semana de receso y ya saben, a cuidarse mucho, el uso del tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos
Y ya nos veremos dentro de 15 días para seguir hablando del Imperio Romano. Muy importante, repase. Trate en esa semana de receso de volver a revisar elementos importantes del video, sus apuntes, de leer o ver videos en YouTube sobre el tema, para que dentro de 15 días tenga los conocimientos bastante frescos de lo que hemos venido hablando. ¿Listo? Entonces los dejo, que estén muy bien y hasta el próximo video. Chao.